Hoy quisiera hablar con cada uno de ustedes. Dios le bendiga a ese pueblo hermoso que veo aquí que tenemos en TikTok. Dios le bendiga a ese pueblo hermoso que tenemos en Facebook. Dios me le bendiga a todos. Hay una palabra en mi corazón que está ardiendo muy fuerte y que me gustaría compartirlo con cada uno de ustedes. Y por eso en el día de hoy me gustaría titular esta palabra, el Dios de la oscuridad. Jonel, ¿por qué hablar del Dios de la oscuridad? Es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender que también en los momentos difíciles de nuestra vida, la presencia de Dios está allí con cada uno de nosotros. Es importante que nosotros podamos entender que cuando estamos pasando por momentos de dolor, la presencia de Dios todavía está allí para darnos la mano, para levantarnos una y otra vez. Cuando nosotros hablamos de la oscuridad, nosotros solemos pensar en diferentes cosas. Cuando hablamos de la oscuridad, nosotros solemos pensar en los peores momentos del hombre. Cuando nosotros hablamos de oscuridad, solemos pensar aún en el enemigo de las almas, aquel que está allí para robar nuestra paz, para tratar de robar nuestra salvación, y podemos decir que Él es el Dios de la oscuridad. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo, y es que aunque nuestro Dios es un Dios de luz, y eso es cierto, y nuestro Dios resplandece en sí mismo, nuestro Dios también sabe habitar en medio de la oscuridad. Y antes de que te vayas y que me dejes, me gustaría leerte lo que dice las Escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, el verso 12. Mira lo que dice las Escrituras aquí. Dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitará en la oscuridad. Qué contrario a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios puede habitar en la oscuridad? ¿Cómo es que Dios no limita su poder y no limita su presencia solamente a lo que nosotros entendemos por luz? Las Escrituras nos dice aquí que Dios también habita en la oscuridad. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta entender, porque no entendemos que Dios también está con nosotros allí. Cuando nosotros entendemos que su presencia se ha ido de nosotros, su presencia todavía sigue allí. Nos enfocamos tanto en el problema, nos enfocamos tanto en la situación, que quitamos los ojos de nuestro Creador y empezamos a hundirnos, y luego pensamos que su presencia se apartó de nosotros, y no nos estamos dando cuenta que fuimos nosotros que quitamos nuestra mirada de Él. Dice el libro de Éxodo, si tienes tu Biblia será de gran bendición que puedas abrirla conmigo en el día de hoy. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, escucha esto, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿En dónde dice las Escrituras estaba Dios aquí? Una vez más quiero leerte el verso 21. Dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, el verso 22. Mira lo que dice las Escrituras: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más.
y las escribió en 2 tablas de piedra, dice las Escrituras, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego, vinistes a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y me dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. ¿En dónde se encontraba Dios? Dios se encontraba en medio de la oscuridad. ¿Por qué es que Dios escoge momentos de oscuridad para hablar a nuestras vidas? ¿Por qué es que si Dios es luz, Dios no solamente se queda en la luz, sino que por amor a sus hijos, Dios también se mete en medio de la oscuridad para hablar a sus hijos en los momentos que ellos se encuentran y en los momentos que ellos puedan estar atravesando? Nosotros tenemos que entender lo que está pasando aquí. Dios acaba de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en que ellos se encontraban. Dios acaba de sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios le acaba de prometer a Israel que Él haría de ellos una nación grande, que Él haría de ellos una nación en donde fluiría leche y miel, que Él haría de ellos una nación en donde su presencia sería importante para esta nación. De hecho, la misma provisión y la misma bendición del pueblo de Israel estaba ligada a la obediencia que ellos tenían como pueblo hacia su Dios. Dios decidió ser el Dios de aquel pueblo que se encontraba cautivo en Egipto, y Dios acaba de sacar al pueblo, pero ahora Dios quiere hablar con el líder Moisés, porque es que Dios está a punto de entrar al pueblo, a la tierra que Él le prometió. Pero algo que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras es que nuestro Dios es un Dios de orden, y antes de Él bendecirte, Él anhela que tú puedas entender que el orden es muy importante para Él, porque no era simplemente introducir al pueblo de un estado de esclavitud ahora una nación simplemente que no iba a estar Dios, que ellos podían vivir como ellos quisieran. No, 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 no. La nación tenía que servir a Dios, la nación tenía que ser obediente a Dios, y como toda nación exitosa, esta nación también tenía que tener reglas por la cual la nación debía dirigirse. Así que Dios quiere hablar con Moisés porque hay ciertos puntos que Dios quiere dejar claro delante de sus hijos. Hay ciertos mandamientos que Dios quiere darle a sus hijos, porque Dios considera que es importante que ellos entiendan. Dios considera que el pueblo necesita entender que antes de que ellos entren en la tierra que Él le prometió, ellos deben amar a Dios sobre todas las cosas. Y no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, ellos también tienen que amar a su prójimo como a sí mismo. Hay ciertos mandamientos que Dios quiere darle a sus hijos para que la nación pueda ser una nación exitosa. Pero las Escrituras nos está diciendo aquí que en el momento que Dios se aparece delante del pueblo, Dios no se aparece como una luz, Dios se aparece como una espesa tinieblas, Dios se aparece como una espesa oscuridad, como tal oscuridad en la cual usted y yo jamás nos gustaría entrar. Era tanto la oscuridad que el pueblo vio cuando Dios se apareció, que el pueblo sintió temor. El pueblo sintió tanto temor, amados, que ellos decidieron decirle a Moisés: mira, habla tú con Dios, porque nosotros no queremos hablar con Él. Era tanto poder en aquella nube llena de oscuridad que el pueblo entró en pánico y en miedo. Ellos no querían entrar allí. Aunque no era la voluntad de Dios solamente hablar con Moisés,
El pueblo se llenó de miedo y ellos no quisieron entrar. Bendigo cada vida que me está mirando en este momento y que esté escuchando la palabra. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Tengo muchas vidas aquí en TikTok y también me están mirando a través de Facebook. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Ya mismo los saludo y ya mismo oro por cada uno de ustedes. Así que era tanto miedo que el pueblo sintió, que el pueblo decidió poner a Moisés y decirle: habla tú con Dios, porque nosotros no queremos hablar con Él. Esta palabra aquí, oscuridad, quiere decir una oscuridad espesa. Está hablando aquí de una nube tan espesa y tanta oscuridad que por eso el pueblo entró en miedo y no quiso hablar con Dios, sino que mandó al líder. Ahora, es cierto que el pueblo de Israel estaba mirando una nube física. Ellos literalmente podían ver la nube. No era algo que ellos estaban inventando. Ellos podían ver el poder de Dios manifestado en aquella nube llena de oscuridad en la que Moisés entró. Pero es pensando en esto que nosotros tenemos que detenernos y preguntarnos qué de las nubes de oscuridad que vienen a nuestras vidas, que en momentos no se pueden ver, pero que están allí. Es cierto, la nube que Israel vio fue una nube física, pero ¿qué la nube de oscuridad que viene sobre ti? ¿Qué de esa nube espiritual que viene sobre ti tan oscura que te llena de tristeza? ¿Qué de esa nube espiritual que viene sobre ti, que te llena de depresión y en momentos tú no sabes por qué estás pasando por la situación que tú estás pasando? ¿Qué de esa nube espiritual que literalmente tú sientes que te estás rompiendo en pedazos? ¿Qué de esa nube espiritual que por más que tú clamas, tú sientes que Dios te ha abandonado? Nosotros tenemos que entender que el Dios que nosotros le servimos, Él también es un Dios que está allí en medio de la oscuridad. Y Él no se va de nuestras vidas cuando esos momentos horribles llegan a la vida de nosotros. Cuando la nube de oscuridad nos cubre, su presencia también está allí. Ahora yo necesito aprender a poner mi mirada en Jesús, a poner mi mirada en su presencia, antes que poner mi mirada en aquello que me está maltratando, antes que poner mi mirada en aquello que me está robando la paz. Yo necesito aprender que en medio de la oscuridad yo necesito poner mi mirada en Él, porque yo, igual que el pueblo, puedo decidir quedarme afuera y no entrar como lo hizo Moisés. Porque Moisés no se enfocó en la nube, Moisés se enfocó en la presencia que había sacado el pueblo de la esclavitud. Y él sabía que en medio de esa oscuridad se encontraba la presencia de Dios. Y él sabía que él tenía que pasar esa nube de oscuridad para poder encontrarse con Dios. Y hay momentos en tu vida que lo último que tú te estás imaginando es que esos momentos que tú estás atravesando, lo único que están haciendo es acercándote cada vez más a Dios. Pero no nos damos cuenta que así mismo como esos momentos están tratando de acercarnos a Dios, nosotros también podemos retener esos momentos y podemos pelear con la misma voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Porque tenemos el entendimiento que Dios es un Dios solamente de prosperidad y que del enfermo que sufre en la cama de un hospital, ¿será que Él no tiene Dios? Si Dios solamente es el Dios de los sanos, entonces ¿quién ampara a aquellos que están enfermos? Si Dios solamente es Dios de ricos y si
Y si para yo tener a Dios, entonces yo tengo que tener dinero, ¿qué decimos de aquellos pobres que son fieles a Dios? Entonces ellos le sirven a un Dios imaginario o le sirven al Dios verdadero. ¿Qué de aquellos que no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros? Entonces ellos no sirven a Dios. ¿Qué hacemos con la oscuridad? ¿Qué hacemos con los momentos que a veces Dios mismo está tratando de llamar nuestra atención a través de ellos? O en el momento que Jesús se le apareció al gran apóstol Pablo, ¿no dice las Escrituras que fue tanto el poder y tanto resplandor que Pablo vio que quedó literalmente ciego? Entonces, si Dios es el Dios de los sanos, ¿qué hacemos con un hombre que ahora no puede ver? ¿Será que en ese momento Dios lo abandonó o Dios todavía sigue con él en medio del proceso y en medio de la situación que él está atravesando? Hoy yo vine a quitar las vendas de tus ojos y hoy yo vine a decirte que Dios está allí. En medio de tu momento, en medio de tu dolor, en medio de las lágrimas, en medio de todos los momentos que tú mismo te has estado preguntando en dónde estará Dios. Hoy yo vine a decirte que Él no se encuentra en un lugar ni apartado de ti. Él se encuentra exactamente allí en medio de tus lágrimas y en medio de tus dolor. Si tan solo tú pudieras verlo y agarrarte y aferrarte de Él, tu vida entera cambiaría, porque no seguirías llorando ante un problema. No seguirías llorando ante una situación. De hecho, en ocasiones darías gracias a tu Dios porque reconocerías que el Dios que te tiene allí es el mismo Dios que todavía tiene poder para sacarte de esa situación. Amados, Dios no deja de ser Dios porque tú y yo estemos pasando por momentos difíciles. Dios no deja de ser Dios porque tú y yo estemos en medio de una necesidad. Dios sigue siendo Dios y sigue queriendo darnos la mano. El problema es que en momentos hay oscuridad. En momentos la voluntad de Dios es que nosotros atravesemos la oscuridad, porque en medio de la oscuridad se encuentra su voz, en medio de la oscuridad se encuentra su dirección, en medio de la oscuridad en ocasiones se encuentra su presencia y se encuentra el cambio que nosotros tanto estamos necesitando. Mire lo que dice las Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 34, el verso 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí esta palabra quebrantados literalmente significa estar totalmente roto. Estar totalmente roto en muchos pedazos. Y las Escrituras está diciendo aquí que cercano está Jehová a aquellos que están totalmente rotos. Aquellos que están pasando por momentos difíciles. Y dice, y Él salva a los contritos de espíritu. Sabes, yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando, pero hoy yo vine a acordarte que tu Dios no te abandona porque estés caminando por ahí. ¿Sabes? Cuando el dolor aprieta, solemos olvidarnos de Dios y solemos enfocarnos más en el dolor.
Pero yo vine a acordarte que su voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas. Y yo vine a acordarte que tu Padre Celestial tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Tu Padre Celestial tiene planes de bien para contigo. Él no quiere verte sufrir todo el tiempo. Pero cuando atravesamos la oscuridad, debemos acordarnos que Él todavía está allí. ¿Cómo puedo, Jonel, encontrar consuelo cuando estoy viviendo un momento tan difícil en mi vida? ¿Cómo puedo, Jonel, encontrar consuelo si no salgo de esta tristeza? ¿Cómo puedo, Jonel, encontrar consuelo cuando parece ser que salgo de una situación para entrar en otras? Hoy yo quiero acordarte lo que dice Juan 14, el verso 16 dice en adelante: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él nos prometió el Consolador. Y el Consolador es quien nos da fuerzas nuevas cuando nosotros le estamos necesitando. Es el Consolador que nos levanta. Es el Consolador que nos hace recordar el tipo de Padre que tú y yo tenemos. Hoy tienes que secar tus lágrimas, sabiendo que tu Dios no te abandona, sabiendo que tu Dios te da fuerzas nuevas, sabiendo que al hombre que Él llama, Él lo respalda y Él lo levanta. Sabes, José estuvo en una cárcel. El pueblo de Israel caminó por el desierto, pero en el momento que Dios determinó que era el momento y la hora específica para Él cumplir lo que Él le había prometido a ellos, Él lo hizo. Y hoy yo vine a decirte que de esa misma manera Dios también lo va a hacer contigo. De esa misma manera Dios también se va a mover en tu vida. Dios también se va a mover en tu casa. Dios también se va a mover en tu familia. Porque hoy yo vine a acordarte que la crisis y los momentos difíciles no vienen para destruirnos. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por todas estas hermosas vidas, Señor, que en este momento me están mirando. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que tú ahora lo levantes, Señor. Para que tú ahora, Dios amado, impartas fuerzas nuevas sobre ellos, Señor. Para que tú, amado Consolador, venga, Señor, secando sus lágrimas, Señor, y renovando sus fuerzas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo pido, Dios amado, que ahora tu presencia venga sobre ellos, tu presencia venga llenando cada una de sus vidas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.